Oh, niños. Hola, hola. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué le importa, pinche señora? Ah, chinga, qué mal educados, ¿eh? Y dime, ¿qué tienen ahí? De la buena, así que deje de joder. ¿Ah, sí? Bueno, tendré que aplicar las técnicas ancestrales de mis antepasados femeninos. Buenas, ¿cómo está? Yo la verdad estoy bastante... Cada día más esquizofrénica, la verdad. Me consume el personaje. Y no es broma, o sea, hace unos días me fui a la tiendita de la esquina. Sí, Aro, ¿qué hiciste en la tiendita de la esquina? Pues a comprar, pedazo de imbécil. Ni modo que haya ido a la tiendita a esclavizarme. Había una viejecita atendiendo, pero de estas viejecitas que hasta dan ternura verlas. Y viene tu pendeja al mostrador con el montón de mierdas en la mano y le dice a la viejecita: Buena señora, ¿cómo está usted hoy? Señorita, usted habla muy cantadito, así bien bonito. He hablado como en mis videos, esta señora ya descubrió quién soy. Órale, pinche señora, y nos vemos. Pero bueno, en el día de hoy hablaremos de algo muy curioso y un tema que se ha hecho popular últimamente. Los niños, pero no solo los niños. Los niños de hoy en día, que cómo cagan estos hijos de perra. Es que como que los niños de la nueva generación nacieron medio tontos, más que la generación pasada. Y mira que con mi generación era difícil de competir. Madres, recuerden que es necesario tomar ácido fólico en el embarazo, o si no los bebés salen tontos y luego quieren ser youtubers. Hay varios puntos que quiero hablar acerca de esto. Primeramente, aclarar que cuando hablamos de niños me refiero a 12 años o menos. Cuando tienen 13 años o más son adolescentes con pelos en los huevos. Pero hablaré tanto de los niños como adolescentes. Así que bueno, el primer punto del cual hablaremos serán las modas de los niños de hoy en día. En mi niñez yo jugaba a las canicas, dominós, a las escondidas. Bueno, a las escondidas las jugaría hasta hoy en día, es que nunca pasan de moda. Pero claro, siempre hay un tryhard de mierda que busca esconditas en donde no lo va a encontrar ni siquiera el puto perro detective de las pistas de Blue. Pepito, joder. Llevo 3 días buscando a Pepito, pero nunca voy a poder encontrarlo. ¿Dónde se metió? Pero qué cojones, Pepito, ¿qué haces en el techo? ¡Dame agua! Antes nosotros teníamos animatrónicos asesinos, el juego del gusano este de los cojones y toda la saga de películas chotas de Barbie. Ahora, ¿qué tienen los niños? ¿Qué contenido audiovisual es el que los entretiene? Pues repasemos. Un muñeco azul peludo de 2 metros, juegos de terror de puro Roblox y unos putos retretes con cabeza, o sea, retretes con cabezas. ¡Ah! Perdón, me alteré un poquito. Pues estas cosas de los retretes con cabezas es lo que más me sorprende, o sea, solamente cantan diciendo skibidi pom pom pom, yes, yes, skibidi tu puta madre. Los skibidi toilets nacieron de TikTok y YouTube Shorts, si mal no recuerdo. Y ustedes me dirán: no, Ciaro, ese dato está mal. De hecho, los skibidi toilets nacieron de bla bla bla. Yo ni en pedo me pondré a investigar sobre los skibidi toilets. No quiero que después Google agarre mi historial y luego me ande recomendando anuncios de qué mierda, juguetes de skibidi toilet. Además, el temita de TikTok y los niños. TikTok es algo complicado, ya que te sobreestimula dopamina con cientos y cientos de videos al día. No solo a niños pequeños, o sea, el efecto es tan fuerte que incluso adultos son increíblemente adictos a TikTok. O sea, TikTok tiene harto de gente, ahí te puedes hacer viral fácilmente. De hecho, cuando inicié en esto de YouTube, un compañero, Lablo, me decía: Ciaro, por favor, sube tus videos a TikTok, ahí te harás mega viral. Y yo como de, ok. Bueno, ya corté mi video en 3 partes con el típico video del slime por abajo. Veremos si funciona. No, mi reina, ¿ves esto? Esta mierda no es adecuada para nuestro público, no puedes subirlo aquí. O sea, a mí me vienes a reclamar. ¿Y qué hay de las miles de viejas que muestran su poto? A ellas sí que no les dicen nada, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me voy, plataforma de mierda, ni siquiera paga. Bájale de huevos, Ciaro. Sí, papi, YouTube. Otra cosa con los niños de hoy en día, pero más que los niños de hoy en día, con los padres de hoy en día. O son muy permisivos o son muy agresivos con los niños. Ciaro, tú dices puras estupideces. Mis padres me criaron a golpes y mírame, soy alguien exitoso y perfectamente normal. 3 cosas, amigo mío. Primeramente, ve con un psicólogo y ahí me dices si de verdad eres perfectamente normal gracias al tipo de crianza que te dieron tus padres. Y dígame, psicólogo, ¿qué tengo? Pues usted tiene sida mental, joven. Ah, chinga, ¿eso es posible? Pues no lo sé, pero si quieres te puedes bajar los pantalones y te doy sida real. Segundo, al pegarle a un niño no te va a obedecer porque te entiende las cosas o porque te tiene respeto. Directamente te hará caso porque te tiene miedo. Y en muchos casos ni siquiera te obedecen. Y la tercera y más importante, pegarle a un niño, gracias a Dios, ahora es delito. Y te puedes ir a la cárcel por eso, ya que se considera maltrato infantil. Sí, pero al principio del video tú, no. El chamaquito está perfectamente bien, ¿verdad que sí, Marquitos? Y una última cosa que quiero hablar tanto para niños como adolescentes. Ustedes saben que en el 2020 y 2021 estaba de moda fingir que tenías depresión y o ansiedad para llamar la atención. Ahora la moda es fumar esta mierda. Es que, te salen con tremendas mamadas diciendo: no, es que el vapor es más sano que el cigarrillo. Que sea más sano o no, aún así te vas a morir. ¿Tú de verdad quieres que meterle humo de cualquier tipo a los pulmones es sano? Ay, no, que no es humo, es vapor. Tú cállate, pinche niña meca toda miada. No has terminado en la secundaria y andas con puras mamadas. Además, no sé cómo le hacen. Yo me pongo a asar chiles y me quedo sin respirar. Uf, qué bueno que compré esta máscara. Así podré cocinar chiles sin ningún problema. Ciaro, me estoy muriendo. Pero bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Les dejaré una votación en la pestaña de comunidad para que voten por la temática del siguiente video. Pero bueno, no soy una desconocida, pero sí estoy comprometida. Nah, no es cierto. A ver, ¿cuándo me das el anillo, Clever? A sus órdenes, mi reina. No, ese anillo no. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana si es que no viene Clever a pedirme que nos casemos. Chao. La verdad, estuvo muy XD.